Bienvenidos, estudiantes del Liceo Moderno Isaac Newton, grado noveno en la especialidad de Física. En este video vamos a dar inicio al segundo periodo del año escolar. En este periodo tenemos como principal núcleo temático el electromagnetismo. El electromagnetismo lo vamos a dividir en 4 actividades. Vamos a ver lo que es principio de electrostática, ley de Coulomb y apantallamiento de cargas. Ahora bien, el electromagnetismo es un fenómeno físico donde ocurre o ejercen fuerzas sobre ciertos objetos o ciertos minerales. Entonces, estas fuerzas muy bien pueden ser de atracción o repulsión. Muchos de ustedes tal vez estarán preguntando o tal vez estarán recordándose cuando vieron por primera vez en años anteriores, vieron lo que fue los polos magnéticos de la Tierra o la fuerza que ejerce los polos magnéticos sobre la corteza terrestre. Y todos nos quedamos como que sorprendidos de saber que nuestro planeta cuenta con un sistema único de fuerzas de atracción y repulsión al mismo tiempo. O sea, actúa sobre nosotros como un imán. Ahora imagínense en épocas anteriores o en épocas antiguas, cuando los antiguos griegos creyeron que ese elemento que habían encontrado, pensaron que o asumieron que los imanes o la magnetita, que es el principal elemento que contienen los imanes, podría contener fuerzas curativas sobre el ser humano. En la actualidad, nosotros los seres humanos le dimos otro uso, si se puede decir, científico a nivel de la medicina. Pudimos crear máquinas o elementos que nos permiten o le permiten a los médicos realizar ciertos análisis, como los encefalogramas, que permiten ver las ondas magnéticas del cerebro, o sencillamente cuando resucitan o le dan vida nuevamente a un corazón que ha sufrido de algún infarto. Ahora bien, niños, el imán. Si nosotros recordamos un poquito, el imán que nosotros conocemos, siempre lo veíamos cuando nos mandaban a pedir un imán pequeño. Con ese imán pequeño hacíamos ciertas pruebas, ciertas prácticas en los salones, en el aula o en nuestras casas. Veíamos que ciertas partículas se adherían a él. Y si fragmentábamos o partíamos ese imán en varias partes, veíamos que si colocábamos el imán por esas partes que eran iguales, digamos, tiene dos polos, uno negativo y uno positivo, o uno norte y un polo sur. Entonces, si acercábamos dos polos iguales, lo que hacían era repelerse, y si acercábamos polos diferentes, lo que hacían eran atraerse. Entonces, el imán principalmente está compuesto por magnetitas. Pero el ser humano en la evolución del tiempo descubrió que él podía crear sus propios imanes a partir de otros elementos. Acá podremos ver cómo los imanes tienen dos polos. Como les comenté anteriormente, tiene un polo, digamos, un polo negativo, yo lo llamo un polo negativo y un polo positivo. Muchos autores consiguen que son polo sur y polo norte. Entonces, esos imanes a través de sus polos atraen las partículas. Recordando un poco de química, si podemos recordar lo que son protones, electrones, recordamos que tienen cargas negativas y cargas positivas, de los cuales si son diferentes se atraen, si son iguales se repelen.
Es el mismo principio que funciona o que sirve para identificar la principal propiedad de un imán. Entonces, cuando ellos hacen los efectos de atracción y repulsión, ellos crean como especie de unas líneas como circulares que van saliendo alrededor de cada polo y vuelven a ingresar, salen de un polo a otro polo para hacer como un campo, exactamente esa sería la palabra, un campo, donde harían la atracción o harían el campo magnético para atraer o repeler digamos, las partículas que uno quisiera que se le aplicara la propiedad del imán. Aquí podemos ver gráficamente lo que estaba diciéndoles anteriormente. Si nosotros colocamos dos polos, ¿sí? Dos polos iguales, ellos se van a repeler. Igualmente pueden ser dos polos norte o dos polos sur, ellos se van a repeler. En cambio, si nosotros colocamos dos polos o dos imanes con polaridad diferente, ellos se van a atraer norte-sur, norte-sur. Lo que le comenté hace un momento, que dije que un imán, cuando nosotros los dividimos en, digamos, en dos partes, una norte y una sur, una norte y una sur, el polo norte va a crear automáticamente uno norte y uno sur. El sur igualmente va a crear un norte y un sur. Si nosotros subdividimos esas dos mitades en dos mitades de cada lado, o sea, 4 nuevos imanes se irán a crear de esa subdivisión de estos imanes. Ahora, el sentido de los polos magnéticos. Entonces, si nosotros colocamos un hilo, ¿sí?, con un centro de gravedad, observamos que queda orientado siempre hacia una dirección, o sea, hacia uno de los polos de la Tierra. Uno se orientará hacia el norte y uno hacia el sur. Esto nosotros podemos decir que el imán se está alineando hacia un polo magnético y actúa como un polo natural o un imán natural. En este caso, el mejor ejemplo de esto es una brújula, que siempre la hemos visto, que marca norte, sur, este, oeste, según sea el punto cardinal que nosotros estamos buscando. Si nos ponemos a ver, esta es la sonda que yo les comentaba ahora, que forma un campo magnético. Si nosotros colocamos este imán acá, él se va a ir orientando según el polo que lo esté atrayendo. Si nosotros giramos el imán, por supuesto no irá a buscar el sentido del polo magnético. Ahora tenemos que ver algo que he mencionado y que no se lo he definido: un campo magnético. Un campo magnético es cuando las ondas que se propagan alrededor de un imán generan ese envolvimiento que genera un campo magnético. Entonces, generalmente son las líneas que se trazan de un polo a otro polo y viceversa para crear un campo magnético. Pero en el campo magnético tenemos ciertos elementos, como son el circuito magnético, el flujo magnético y la intensidad que genera ese campo magnético. Más adelante vamos a verlo gráficamente para entenderlo un poco mejor. Acá podemos detallar cómo el flujo magnético es perpendicular a la dirección que tenemos en el imán. Acá, si nosotros lo podemos ver, la onda parte desde el polo norte hacia el polo sur, envolviendo al elemento, en este caso al imán. Igualmente lo hace del siguiente polo, de un polo a otro polo. Y entonces crean lo que nosotros llamamos el campo magnético. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, pero o sea que el campo magnético solamente lo podemos crear con imanes. ¿Qué pasaría si el campo magnético
lo generamos a través de digamos, un elemento distinto a un imán. ¿Qué pasaría con ese cuerpo? Sencillamente, el elemento que primero debemos usar para ver las propiedades magnéticas de la materia debe ser un elemento que contenga elementos o condiciones ferromagnéticas, o sea que por lo menos contenga hierro para poder crear el campo magnético. Una vez que las líneas del campo magnético, digamos, englobe todo lo que es digamos, el cuerpo, ellos van a ir atravesando todas las sustancias que componen ese cuerpo y creando de una vez que los elementos o los materiales ferromagnéticos queden imantados para poder ser atraídos o repelidos según sea la necesidad o digamos sea el elemento que estamos buscando. Algo muy importante que no les había comentado hasta el momento. Una de las propiedades de ser atraído con más intensidad se debe a que los paramagnéticos o diamagnéticos tienen una permeabilidad relativa. Pero la permeabilidad relativa, ¿qué significaría? Entonces, significaría que atraviesan, como les comenté, todas las sustancias, ¿sí? Todas las sustancias o todos los elementos que están presentes en un cuerpo. Esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa. Se llama la regla de la mano derecha. Sencillamente, nosotros podemos coger cualquier cuerpo, preferiblemente cilíndrico, con la mano derecha. Lo arropamos en el sentido como está en la gráfica, con nuestro dedo pulgar, ¿sí? Apuntando hacia arriba, que digamos que es la intensidad de corriente, y arropamos con nuestros dedos sobrantes el elemento y lo hacemos como un semigiro, ¿sí? O un giro. Si un semigiro es de un polo, es cuando sale de un polo buscando hacia el otro. Si es el giro completo, es la curva que él hace de un polo, digamos en este caso, de un polo norte hacia un polo sur, como está acá en la gráfica. Como en el periodo anterior, o el bimestre anterior, vimos lo que fue vectores, acá hay una simulación ahora, pero con la mano izquierda, que podemos ver los vectores que se forman directamente en un campo magnético. Entonces tenemos, digamos, en las ordenadas, tenemos la fuerza que siempre va a tender a ser hacia arriba. Tenemos una velocidad que va a ser siempre hacia abajo y tenemos el vector del campo magnético que siempre va a buscar hacer como el ciclo, pues después de acá que busque hacia el lado positivo, él va a volver a generar otro semicírculo para seguir haciendo el campo magnético. Bueno, con este video le doy la introducción a lo que es el electromagnetismo. En un próximo video seguiremos tocando los temas del segundo bimestre. En la plataforma de aulas virtuales Isaac Newton encontrarán una guía de ejercicio a realizar. Que tengan suerte.